Como le decía, la epístola del apóstol Pablo a Tito, ¿sí? ¿Amén? Amén. Después de Timoteo está Tito y antes de Hebreo, por ahí está Nuevo Testamento. ¿Amén? Dice así el verso 1, salutación allí del capítulo 1, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. En el verso 2 dice, la esperanza de la vida eterna, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. 4. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Leemos verso 5, requisitos a ancianos y obispos. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrijas lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución y de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. 8. Sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. 10. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente, para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Tales cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos o incrédulos nada es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Ay, ay, ay. Ocupe su lugar, sí. Es menester decir ay, ay, ay. ¿Sí? Qué tremendo, qué tremenda palabra, hermanos. Me gusta esta parte del testimonio, desde el verso 11 y verso 12. Qué triste sería que alguien de nosotros, placeños, diga: los placeños son siempre mentirosos. ¿Qué más dice? Malas bestias, glotones, ociosos. Encima que sea un creyente, encima que sea un pastor,
un líder, un creyente de años, un anciano está refiriéndose a líderes, personas que predican, que enseñan la palabra. ¿Sí? Pero hermanos, antes de avanzar, yo quiero primero decirles que esta carta es una carta que nos posiciona o nos enseña a vivir, como les decía al comienzo, los fundamentos. ¿Qué es o qué son los fundamentos? Si yo le digo esa palabra fundamento, ¿qué viene a su cabeza? ¿Qué viene a su mente? ¿Qué entendimiento tiene usted? ¿Qué idea trae a su mente cuando yo digo fundamentos? Algo que está abajo, ¿sí? Algo que nos sostiene, algo que nos afirma. Fundamento, cimiento de una casa. ¿Amén? Cimiento de una casa. O nosotros estamos viendo ahora en plaza mucho asfalto, ¿sí? Mucho asfalto. ¿Usted dónde va? Hay asfalto, ¿sí? Ahora, para tirar el asfalto, lo que usted ve que ellos primero remueven. Nosotros hemos visto allá en el óvalo, yo he visto, cavaron un semejante pozón, ¿sí? Sacaron toda la tierra hasta que encuentran una tierra más o menos firme. Y vuelven otra vez a tapar ese pozo. Y vuelven otra vez y le echan cal para hacer un fundamento donde el hormigón o ese peso que van a poner arriba pueda sostenerse. Es todo un trabajo, es todo una inversión de tiempo, de energía. ¿Amén? Preparar los fundamentos tiene que ver con eso, tiene que ver con energía, tiene que ver con inversión, tiene que ver con dedicación, tiene que ver con una inteligencia previa. ¿Amén? Ahora, cuando nosotros vamos a ver los fundamentos de la vida cristiana, cuando nosotros vamos a vivir la vida cristiana, cuando usted y yo vamos a caminar en la fe en Cristo, cuando nosotros decimos yo soy cristiano, yo soy evangélico, yo profeso la fe en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, tengo que ir a ver dónde estoy parado, cómo están mis fundamentos, cómo está mi cimiento. ¿Amén? ¿Está entendiendo? Ahora, hermanos, desde el verso 1 al verso 3 están los fundamentos. Primero quiero también decirles que, hermanos, Pablo se refiere a Tito, a la iglesia en Creta, pero él les está enseñando acerca de la salvación. Los fundamentos nuestros tienen que ver con la salvación, tienen que ver con Jesucristo, tienen que ver con la vida eterna, tienen que ver con la verdad, tienen que ver con la piedad, tienen que ver con la esperanza que nosotros tenemos en Cristo. Esperanza que va más allá de la muerte aquí sobre la faz de la tierra, porque nosotros también podemos morir. También podemos sufrir, podemos pasar enfermedad, podemos pasar dolor, podemos pasar tristeza, pero eso no significa que Dios no esté a tu lado. Eso no significa que Dios no te haya olvidado. No significa que Dios no te tiene en cuenta. No significa eso. Estás afirmando tu fundamento. Estás removiendo lo removible en tu vida para hacer un suelo de cal firme. ¿Me está entendiendo? Está removiendo en las luchas, en las pruebas. Dios está sacando lo que pareciera a simple vista, a ras de piso. Usted va a ver y dice, wow, este piso parece sólido. Pero viene un ingeniero y dice, no, vamos a acabar aquí, vamos a romper esto porque esto no me sirve, tiene que ir más abajo. Usted dice, pero es que acá caminaron muchos placeros. ¿Cómo vas a romper este piso? Pero si querés hacer algo bueno, si querés que lo que hagamos tenga duración, lo tenemos que hacer. Ahora, si usted y yo y usted queremos que nuestra fe en Cristo persevere, sea una fe duradera,
sea una fe que dé fruto, sea una fe que trascienda las generaciones, que vaya más allá de mí mismo, que mis hijos, que los hijos de mis hijos, que serían mis nietos, puedan ser alcanzados por esa fe, que mis bisnietos puedan ser alcanzados por esa fe, por esa esperanza de vida que yo albergo en mi corazón. Tengo que dejar que el Espíritu Santo, que Dios, que la palabra remueva en mí lo que parece que es bueno, pero no es tan así. Fundamentos: preparar nuestro corazón, nuestra vida, para que podamos ser creyentes que trascendamos y que nada nos mueva. Como dijo el intendente, y no me gustó, si yo estoy pidiendo perdón al Señor, en el discurso del Día del Pueblo, ¿sí? Que no va a venir cualquier tonto tornado de ese, ¿sí? A derribarnos. ¿Hoy vio el cielo usted la mañana? Me pareció algo raro, bien. Los que se levantaban a la mañana, los que nos levantamos, perdón, eso es lo que por ahí vive, los que nos levantamos medio temprano, ¿sí? Vimos que el cielo en un rato se nubló, pero vino un viento y como que era humo. Yo dije que algo se está quemando, algo está. No era nube, hermano. Era nube, pero habrá durado 5 o 10 minutos y se fue la nube. Hay un estado de la hermana Norma de Pérez de la radio. Ahí está. Ella lo firmó. Y es un acontecimiento sobrenatural, podemos decir, que Dios quiso mostrarnos algo en el cielo. Así. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque Dios manda, o sea, lo que viene de arriba es porque Dios lo manda. Y a lo que Dios manda nosotros no lo podemos resistir, hermano. ¿Sí? Y Dios nos libre, no permita a Dios que venga otro tornado, porque nos va a levantar, pero con... ¿Sí? Y a veces, hermano, nosotros decimos cosas que le enojan a Dios. Tienen que ver, hermanos, también con los fundamentos, porque si nosotros estamos conociendo quién es Dios, vamos a hablar correctamente, con temor a Dios. Amén. Con temor. Yo no puedo hablar de usted porque usted es un hijo de Dios. Y si yo como hijo de Dios quiero que Dios me cuide, pues Dios va a cuidar de usted también. ¿Y cómo yo voy a meterme en su vida o decir cosas que no tengo que decir? Porque hay alguien que te está cuidando. Así como me cuida a mí, Dios te cuida a vos. Y no es que vas a hablar y decir cosas de tu hermano porque pues, no, hay un Dios cuidando. Amén. Hay un Dios que está cuidando, hermanos. Ahora, los fundamentos, hermanos, los fundamentos. El salmista, quiero ir al Salmo 11, los fundamentos, y después volvemos aquí a Tito porque hay otras cositas más que recalcar que tienen que ver con el fundamento y con lo que dijimos allá, ¿sí? Porque hay cosas que quizás son las que tenemos que remover y que son muy nuestras, que las traemos en nuestras vidas y que renunciarlas, rechazarlas, nos van a veces hacer sentir como vulnerables. ¿Sí? Es como vuelvo a decir, como el pozo que hacen o el removimiento de suelo ahí para hacer un nuevo asfalto. ¿Sí? Desastre hacen, ¿sí? Y después de a poco van sumándole y vuelven y dejan una calle tan linda como la entrada ya de Ruta 7. Está tan lindo esa entrada, ¿sí? Pero antes, para hacer eso, hay un movimiento de cosas. Hermanos, nosotros nos preparamos para ir con Cristo a los cielos. Y hay cosas que nacieron con nosotros, que nosotros tenemos que dejarlas, o que el Espíritu Santo saque de nosotros. Ojo, yo no estoy marcando nada, ni estoy diciendo las cosas que
Quizás yo considero en mi mente que usted debe cambiar, pero yo no. Acá cambiamos todo. Porque el que hace la obra es Dios. El que maneja nuestras vidas, el que va a darnos el ok de decir está bien, ahora me parezco o me formé en ti, es Dios, es el Espíritu Santo. No hay ningún hombre que te va a decir que ya estás listo. No, el Espíritu Santo, Dios es el que va a darte el ok y el que me va a dar el ok a mí. Amén. Dios es el que mueve las máquinas, es el que sabe hacer las cosas, tanto en mí como en usted y en mí. Los fundamentos. Mire este Salmo 11. Alguien que me lea el Salmo 11, cortito, 7 versículos tiene. En Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque he aquí, los malos tienden largo, disponen sus saetas sobre la cuerda, para asatear en oculto los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de ser el justo? Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades. Fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Amén a la palabra del Señor. Este salmo, ¿saben en qué situación, en qué contexto, en qué realidad lo escribe David? En la persecución de Absalón. ¿Quién era Absalón? Su propio hijo. ¿Sí? David huye de Absalón. David huye de Saúl. ¿Sí? David, cuando huye de Absalón, él ya era rey. Cuando huye de Saúl, él era ya ungido rey. No había sido todavía establecido, pero ya había sido ungido rey. Ya Dios había dicho por Samuel: tú eres el próximo rey de Israel. Pero escribe este salmo, hermano, en esa realidad de persecución, en esa realidad tan triste, cruda, y podemos decir hasta que tiene una actitud como de cobardía David. Porque, hermano, él escribe esto y está diciendo, por ejemplo, en el verso 3: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? ¿Qué hago yo? Dice David. ¿Cómo voy a proceder? Y él está huyendo hacia el monte, hacia la montaña, deja el castillo, deja el reino, la casa real y huye. Se va. Porque los problemas, porque la situación desbordaba en su realidad. Pero jamás David, dice el comentarista, dejó de confiar en Dios, dejó de esperar en Dios, dejó de decirle: Dios, tú eres el sustento de mi vida. Él estaba fundamentado, o su fe, su confianza estaba fundamentada en las promesas de Dios. Las luchas, las pruebas, las persecuciones, hermano, nos pueden quizás hacer dejar un lugar de quietud. Porque David podía decir: no, yo ordeno que lo maten, uno más ya. Pero era su hijo. Hay situaciones en nuestras vidas, hermanos, que nos van a sacar de la comodidad. El propósito de Dios es sacarnos de la comodidad para que nosotros podamos de esa manera ver dónde estamos parados. ¿Es un lugar firme o a tu vista, a tu entender simplemente es firme? Pero viene Dios y te dice: no, donde estás parado es un suelo que se mueve, es un suelo que no es real.
Pero Señor, acá caminaron mis padres. Mis abuelos hicieron esto. Ellos procedieron así, yo tengo que proceder así. No. Porque tú eres un hijo, yo soy un hijo de Dios y Dios quiere hacer algo distinto en tu vida. Porque quizás tus antepasados o tus mayores no estuvieron en Dios, no estuvieron en Cristo. Y no han conocido esa obra. Y ahora Dios está llevándote a ese nivel, a decirte: yo quiero darte un fundamento distinto. Que donde vos estés parado sea un lugar sólido, que trasciendas, que vayas más allá de tus posibilidades. David estaba afligido, pero jamás dudó de que el que estaba con él iba a darle el pago a aquellos que lo perseguían, y que el corazón de David debía agradarle primero a Dios. Hermano, fundamento también tiene que ver con que a quién le agradamos nosotros, a quién queremos agradarle nosotros. A veces queremos agradarle al pastor, a veces queremos agradarle a las personas, a la gente, a la sociedad, pero a Dios. ¿Nos preocupamos por agradarle a Dios? ¿Alguna vez en el día, cuando alguien nos llama y nos invita a algún lugar, nos percatamos de decirle a Dios: ¿es tu voluntad que yo vaya? ¿Es tu voluntad que yo haga esto? ¿Es tu voluntad que yo tome esta decisión? ¿Te agrada a ti? ¿O después que ya tomamos decisiones, ya hicimos mal, ya metimos en la gamba, como dice alguien, y estamos en el desastre, nos acordamos de Dios y decimos: Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué me dejaste venir hasta aquí? ¿Y es culpable Dios? ¿Es responsable Dios de esa situación? No, porque nosotros jamás ni siquiera atinamos a decirle: Dios, ¿es tu voluntad que yo vaya a hacer o haga esto, decida por esto? Pero generalmente nosotros los hombres atinamos a hacer eso, a culpar a Dios o a culpar a alguien. Es por eso que hoy en esta pandemia muchos lo culpan a Dios. Creyentes culpan a Dios. ¿Por qué Dios se lleva a los pastores? Traigo este contexto, hermano, porque los fundamentos nos van a sostener en este tiempo de crisis, en este tiempo de dificultad, en este tiempo donde la gente, donde la sociedad está temerosa, donde la sociedad está sin saber a dónde va. Los fundamentos como cristianos, a nosotros como iglesia, nos van a dar la dirección en Cristo, en Dios, en su plan perfecto para nosotros. Vamos, o hablamos, hermanos, o Pablo habla a la iglesia en Creta, pero él sabiendo que ellos eran creyentes, que ellos eran cristianos, que ellos estaban en Cristo. La iglesia, por la historia, por todo el contexto histórico, nosotros vamos a ver que la iglesia siempre ha sido perseguida. Siempre. Ha habido persecución tanto humana como también ideológica, de pensamientos. Se han levantado filósofos, se ha escrito una Biblia paralela, intentando confundir a los creyentes. Me llamó la atención en Facebook, estos días vi la iglesia maradoniana. ¿Alguno los roleros? Escuché. En México está. ¿En Argentina, no? ¿Y quién es el jefe o el autor, supuestamente el dios de ellos? Maradona. Pero la iglesia, hermano, eso es un tiro, una amenaza hacia nosotros. Un creyente, hermano, que no crece en la palabra y escucha iglesia. ¿Cuándo es iglesia? ¿Por qué iglesia?
Por eso le digo, hermanos, cuando nosotros vamos a hablar de fundamentos y vamos a hablar de lo que nosotros somos como iglesia, tenemos que mirar bien lo que la palabra de Dios dice, y según la palabra nosotros vamos a revisar. La palabra nos va a hacer ver si el suelo donde nosotros estamos parados, hermano, no importa, escúchenme bien esto, no importa si usted diga, pero mi abuelo, pero mi papá, pero mis antepasados han estado en esta situación y ellos han hecho eso, y yo también lo voy a hacer, porque muchas veces queremos hacer eso. No se lleve por eso. Vayamos a la palabra y veamos qué es lo que la Biblia nos dice, y ella va a rectificar o va a afirmar si el fundamento donde nosotros estamos parados es firme y es aprobado por Dios. Nosotros tenemos que ser gente que lee la Biblia, gente que interpreta correctamente la Biblia. Aquí dice Timoteo, si usted lo lee, dice Pablo a Tito, está hablando de los jóvenes. Me gusta. Mire el capítulo 2, dice enseñanza de la sana doctrina. Wow, hermano. Pero por ejemplo, arranca ahí, dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Hermanos, sanos en la fe, en el amor. Una persona, un creyente, ¿cómo se ve? Un creyente que está parado en un fundamento firme, es un creyente que tiene fe, que avanza, es un creyente que ama, es un creyente que espera, es un creyente que persevera. Dice el verso 3, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Y por eso que yo le decía, yo no puedo hablar mal de usted, ni usted puede hablar de mí mal sin tener conciencia siquiera que hay un Dios que nos defiende, hay un Dios que nos cubre. Como decía el hermano Monchi, cuando estamos por caer enfermos de enfermedades, lo mismo nos va a cubrir Dios. Si hay alguien que va a querer calumniarnos, blasfemar, hablar mal de nosotros, Dios nos va a guardar. Dios va a tomar venganza de esas cosas, hermanos. Y esos son los fundamentos que nosotros tenemos que revisar. Son principios, son algo que nos van a sostener en el tiempo. La iglesia de Creta, a ver, para que vamos a ir cerrando, a ver si puede llevarse algo sólido en esta noche. La iglesia de Creta era una isla. Se dice que la iglesia, esa isla, era un centro de entrenamiento de los soldados romanos, del ejército romano, del imperio romano. ¿Sí? Ahora, ¿sabe lo que había en esa isla? El contexto de esa isla, o el lugar, o lo que representaba esa sociedad, era que había mucha pobreza. Los de esa isla, los de ese lugar, de esa ciudad, eran muy pobres. Segundo, eran muy glotones, comían. O sea, hermanos, nosotros salimos de ahí, vinimos. Yo vengo de una familia bien, hermano, pobre. Y a veces me ve panzón a mí. Y ahora flojeé un poco porque me pegó un patadón. Pero ¿saben lo que? Y esto lo cuento porque a nivel pastoral también siempre nos juntamos aún con nuestros líderes, porque la mayoría de los pastores de nuestra iglesia vienen, hermanos, de familias muy pobres. ¿Qué pasa cuando venimos de allí? Cuando tenemos plata, ¿qué queremos comer? ¿Qué pensamos primero? Yo, por ejemplo, en comer,
no comí, me acuerdo de la comida que quería comer cuando era niño y como. ¿Sí? ¿Y el resultado qué? La panza. Glotones. O sea, comer sin control. ¿Y cómo se maneja eso? ¿Sabe cómo? Con dominio propio. Y la Biblia dice, mire ahí la Biblia dice, en el verso 8 del capítulo 1 dice, mire, está hablando de los administradores, de los líderes, de los ancianos. Dice, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo. Tiene que ser, esas son características que usted tiene que ver en un pastor, en un líder, en un creyente que ya ha madurado, ya que su cimiento ha sido removido y ya está aprobado por Dios. ¿Usted me entiende? Hermano, no solamente a los pastores y los líderes, no, todo creyente tiene que llegar a ese nivel. Todo creyente tiene que llegar a ese nivel, porque así como los pastores que por gracia de Dios vamos a ir a los cielos, usted también va a ir a los cielos, va a querer participar allá en la boda del Cordero, y para que usted pueda ir tiene que revisar los fundamentos. Y ahí dice, justo, santo, dueño de sí mismo. Y ese es el control que uno tiene que tener de mi carne, de mi yo. ¿Sí? De mí yo. Cuando dice, no, yo quiero comer, y, o sea, es como mi esposa está ahí toda la hora, me codea o me dice, ya, me saca el plato, te sirvo esto y no te sirvo más. Y primero yo, y ahora entiendo que es por tu bien. Pero eso se llama dominio propio. Ser dueño de sí mismo es dominio propio, es un don, es una gracia, es el poder del Espíritu Santo trayendo sobre mi vida, sobre tu vida, ese control. Dueño de sí mismo. Pasa alguien con pollera medio corta, está faltando, te controla la carne, los deseos. ¿Usted me entiende? Es lo mismo que con el plato, así que usted está ahí, ya comiste dos y wow, sigue rico, voy a comer el tercero. No, pará, ya está, dijo alguien, hay que comer para vivir, no vivir para comer. Y yo no le entendía a esta hermana, pero ahora sí lo entiendo. Pero hermanos, ¿cuál es la raíz de nuestro problema? Vuelvo a decir que nosotros salimos de lugares muy pobres. Y hoy tenemos un poquito y ya queremos, y así los pastores perdemos todo control de nosotros. Y no cuidamos el templo que es el Espíritu Santo. Este cuerpo es templo del Espíritu Santo, no lo cuidamos. Y hay pastores que sufren de... Hermano, lo primero que nos pasa a nosotros los pastores es gastritis. Dueño de sí mismo. Tiene que ver con el control que nosotros tenemos. Hermano, una persona dueña de sí mismo no va a hablar cosas que no tiene que hablar. Tiene que ver con controlar este músculo que está allá adentro, que se llama lengua. Una persona dueña de sí misma no habla cosas que no tiene que hablar. No piensa, no trama, no arma cosas que no tiene que tramar, porque Dios es el que tiene el control y Él ha aprendido a regirse por la palabra. Tiene que ver con el fundamento. Debemos revisar, hermanos, cómo estamos parados en ese. Por eso Pablo le dice en el verso 5 a Tito: por esta causa te dejé en Creta, para que corrijas lo deficiente.
En toda iglesia donde vayas vas a encontrar deficiencia, vas a encontrar gente que todavía está en el proceso de crecimiento y dicen, no, esta iglesia no me gusta porque aquí los creyentes son así, asados. Bueno, donde vayas, la iglesia que vayas, vas a encontrar gente en un proceso con deficiencia. Todavía le falta reconocer que donde están parados, hermano, qué tremenda enseñanza, hermano. Hacia nosotros, hacia mí mismo, hacia usted mismo. La palabra nos enseña a mirarnos a nosotros mismos y mirarnos como dice Hebreos, en este espejo, hermano. Que la palabra es un espejo que nos muestra a nosotros las deficiencias que tenemos. Usted dice, pero yo en mi cabeza tengo armado que donde estoy parado estoy bien, y siempre andás en problemas, siempre tenés cuestiones que siempre están allí persiguiéndote. Pareciera que nunca vas a salir de ese lugar. Y sí, no vas a salir nunca hasta que no reconozcas que necesitas de Dios, y Dios te tiene que remover de ese lugar. Dios te tiene que sacar de ese lugar. Dios tiene que comenzar a mandarle máquina y sacar ese terreno movedizo que muchas veces te hace tambalear. Pero Dios no es atrevido. Él no va a mover si tú no lo permites. Y a veces, hermano, viene Satanás y con violencia te echa. Y allá donde estás caído va Satanás y te pisa el cuello. Y te patea y se burla. Porque Satanás es atrevido, es mentiroso. Él te quiere destruir. Entonces, como cristianos, ¿qué nos queda, hermanos? Ir a la palabra y decirle, Señor, yo quiero ser tratado por ti, para que cuando venga Satanás a querer chapalearme, me cuente el fin. Ya tratado por ti. Hermanos, como dice la Biblia, Dios es misericordioso, pero Satanás no. ¿Sí? Satanás no. Y nosotros tenemos que dejar que Dios nos moldee, aunque nos duela, aunque nos cueste reconocer que hay cosas que están en nosotros y que han venido con nosotros desde nuestra cuna, hermanos. Allá donde nos hemos criado, como les decía anoche a los jóvenes. Venimos de casas donde nos dicen, vos sos un inútil, vos no servís para nada, vos no sos como tus hermanos. ¿Sí? Esas cosas vienen con nosotros, hermanos. Esas cosas llegan y nos alcanzan. ¿Y sabe qué es lo más triste? Esas cosas son herramientas para Satanás. Son armas poderosas del diablo que usa en contra de nuestras vidas. Y cuando ya estamos casados, cuando ya formamos pareja, cuando ya estamos en matrimonio, esas cosas aparecen en nuestras mentes y comenzamos a estar a la defensiva y se arman los problemas. Pero a simple vista ves algo que, wow, ¿qué? Me gustaría ser como esa persona. Y alguien me dijo, pero anda a vivir con él. Anda a vivir con ella. Esto pasa, hermano, también en la iglesia. ¿Por qué pasa? Porque nosotros nunca revisamos los fundamentos. Porque a veces nosotros no somos sinceros delante de Dios. Hermano, vaya a su casa o vaya a su tiempo de oración y dígale, Señor, mueve mi lugar donde yo creo que estoy seguro, pero me vienen pasando cosas que me hacen entender que no están seguros como yo creo. Tienes que moverlos, tienes que remover lo que hay debajo de mí. Tienes que mover pensamientos, tienes que mover ideas, tienes que mover cosas que hay en mí que no te agradan, Señor. Y si usted sigue leyendo Tito, y si Dios quiere nos da vida mañana, vamos a seguir viendo cosas que hay aquí, que están en nosotros,
Podemos decir los que estaban en nosotros. Porque ahora cuando estamos en Cristo, la idea de Dios o el propósito de Dios es cambiarnos, es hacernos nuevas criaturas, para que podamos heredar el reino de los cielos.